Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Fero y bienvenidos a Jóvenes Pensantes. El tema de hoy es tal vez uno que hemos tocado directa o indirectamente y hemos seguramente tenido que vivir por cuenta de familiares, amigos, amigas, o tal vez lo hemos visto visibilizado en redes sociales, que se ha convertido tal vez en el mejor mecanismo para identificar algunos comportamientos y, por qué no, también poner sobre la mesa diferentes temas en común. La salud mental en Colombia de alguna manera se ha habido permeada también por cuenta de la pandemia. Hemos visto cómo diferentes videos se han distribuido a través de redes sociales, donde hemos visto incrementos en riñas callejeras, en riñas en instituciones, si se quiere, de colegio, en universidades, pero también hemos visto cómo diferentes personas han empezado a exponer directa o indirectamente sus, si se quiere, vivencias a partir de la salud mental. Ese será nuestro tema a tocar el día de hoy en Jóvenes Pensantes, y precisamente para eso tenemos expertos, invitados, invitadas que nos ayudarán con sus opiniones a aterrizarlo y a entender de qué manera podemos trabajar en el país una mejor salud mental para todos y todas los colombianos. Pues muy bien, vamos a empezar presentando a nuestros invitados. A mi mano derecha se encuentra nuestra experta invitada, Kelin Duarte, es psicóloga de la Universidad Javeriana, candidata a maestría en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Hola Kelin, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, tenemos también a don Miguel Ángel Clavijo, quien hace parte del consejero local y distrital por la localidad de Suba, y es estudiante de psicología en pregrado y posgrado. Hola Miguel, ¿cómo va todo? Hola Diego, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Alicia Pantoja se suma también al panel, ella es ingeniera ambiental, es emprendedora y apasionada por la educación. También nos va a dar su perspectiva como una persona que ha experimentado precisamente todos esos, digamos, si se quiere, síntomas que debemos tener presentes en el momento de hablar de salud mental. Gracias Alicia por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de darnos voz. Nicolás López es historiador de la Universidad Nacional, representa la Liga Colombiana de Autismo en temas sociales y ha sido abanderado por la concientización sobre este trastorno. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Diego? Buenos días a todos ustedes. Y finalmente Sebastián González, él hace parte de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente como coordinador nacional y también hace parte de Global Shapers, una ONG del World Economic Forum, donde se integra el proyecto Salvemos Vidas. Hola Sebastián, ¿cómo va todo? Hola a todos, muchas gracias por este espacio y bueno, esperamos entregarle nuestro conocimiento a todos los escuchas y por supuesto a los expertos. Bueno, pues muy bien, vamos a ver también un análisis, si se quiere, o por lo menos un contexto de realmente en dónde nos posicionamos en el tema de salud mental en el país, cuáles son los pros y los contras, o por lo menos cuáles son esas aristas que afectan a Colombia. Lo vemos acá en este informe que nos preparó la producción de Jóvenes Pensantes. Ahí está. Ya pasaron más de 2 años desde cuando la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia del coronavirus. Durante la fase más crítica de esa crisis humanitaria, hubo confinamientos obligatorios, aislamientos preventivos y cancelación o aplazamiento de la mayoría de sus actividades. Colombia no fue ajena a esa dura realidad. Sus niños y jóvenes dejaron de asistir presencialmente a colegios y universidades. Salir a jugar al parque con sus amigos no era una opción. Tampoco podían ir a reuniones sociales, a compartir con familiares o conocidos. Ese cambio inesperado en la cotidianidad marcó un antes y un después en su salud mental. Así lo indica un sondeo realizado por la UNICEF en 2020 con jóvenes latinoamericanos entre los 13 y 29 años de edad. Se determinó que el 27% de los participantes sintió ansiedad y un 15% sufrió depresión, entre otras enfermedades emocionales causadas por la crisis del COVID-19. Los avances en la vacunación y las medidas de bioseguridad cambiaron para bien el panorama de contagios graves y muertes por el coronavirus. Pero, ¿qué tan afectada quedó la salud mental de los colombianos? Sin duda el COVID-19 o la pandemia sirvió como detonante para empezar a hablar de salud mental, por lo menos de una manera mucho más abierta, pero es muy probable que estos problemas se vinieran presentando desde antes, sobre todo en un país que sin duda se ha visto marcado
por el conflicto interno, por las diferentes guerras que hemos experimentado y, por qué no decirlo, en años anteriores hasta el mismo narcotráfico tuvo que haber generado algún tipo de consecuencia en la salud mental de los colombianos. Doc, yo creo que es clave que empecemos con usted, porque hay cifras muy dicientes de lo que es el panorama de salud mental en el país. Hace poco el DANE hablaba de que entre enero y abril del 2021 se presentaron 958 suicidios, 79 más que en 2020. Y además de esto podría estar relacionado, por supuesto, con el aislamiento, la incertidumbre que puede llegar a generar el que uno no sienta que puede proyectarse o puede planear a futuro. Pero también hay una cifra muy preocupante, y es que cerca del 15% eran jóvenes entre 20 y 24 años. Esa responsabilidad, ¿a quién se la asumimos? ¿Esa responsabilidad de quién es? ¿Es personal? ¿Es del Estado? ¿Es familiar? Pues la salud mental es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, pero digamos que la sociedad civil también tiene una responsabilidad en su garantía y en su promoción. Y digamos que todas estas problemáticas que se profundizaron con la pandemia han sido desatendidas históricamente por nuestro Estado. O sea, el ingreso o la inversión, digamos, en garantizar este derecho siempre ha sido mínima. Entonces, una vez que llega la pandemia, por eso la crisis en salud mental se profundiza y vemos que se elevan, digamos, las tasas de depresión, de suicidio, de ansiedad, de estrés postraumático, de ataques de pánico, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas. Además, todo lo que generó pues no poder asistir a las instituciones educativas, ¿no? En términos también de afectar el desarrollo socioemocional de las y los jóvenes. Entonces, esto es responsabilidad de todos y todas, pero obviamente el Estado debe garantizar unos recursos, una coordinación institucional para que la prevención y la atención y promoción de la salud mental sea efectiva. Alicia, yo creo que muchas ocasiones sentimos que el Estado debería ser, como si se quiere, ese gran papá o esa gran mamá de uno que busca por lo menos darle, si se quiere, una estabilidad en el momento en el que uno se enfrenta a lo que es el mundo real. Pero para hablar del tema de salud mental muchas veces es difícil cómo aterrizarlo, cómo decirle al Estado, venga, usted debería cumplirme con esto, usted debería darme ciertas herramientas. No sé si esa responsabilidad recaiga solamente en ellos o si tú crees que también el entorno social sin duda debería asumir cierta responsabilidad sobre el tema. Pues siento que claramente es importante que el Estado brinde herramientas para que los jóvenes podamos acudir cuando necesitamos, pues tenemos una situación que nos sobrepasa, pero siento que también tiene que ver mucho el entorno, porque el hecho de minimizar el tema de la salud mental y de que si yo tengo un problema y me acerco a mi círculo más cercano, ya sean padres o incluso en ambientes laborales, y la respuesta que tengo de ese entorno es no es tan grave, o pues si quieres tómate un día de descanso y ya, ese hecho de minimizar, por lo mismo que solamente nos centramos en que esto tiene que recaer en la persona que tiene el problema, pero no en el entorno, que también tiene que tener herramientas para identificar cuando una persona necesita ayuda, incluso cuando ésta no va a ser capaz de pedirlo. Miguel Ángel, hay algunos que han hablado de esa generación como una generación de cristal. ¿Eso es válido decirlo porque de golpe se dejan afectar mucho más por situaciones que tal vez otras generaciones las asumían de una manera distinta? ¿O esas generaciones que antes tenían esos comportamientos presentaban, digamos, que las mismas, si se quiere, repercusiones y realmente no tenían cómo manifestarlo? ¿Somos o no somos una generación de cristal? No, para nada, Diego. Lo que pasa en este caso es que este tipo de conceptos tienden a deslegitimar a la persona. Lo que sucede en esta ocasión y en este panorama es que las personas realmente comienzan a visibilizar las problemáticas. Realmente se comprende que nosotros somos seres sintientes, que nosotros no solo somos un sujeto aislado de la sociedad, sino que tenemos ciertas necesidades. Y entre ellas, muchas de estas entre nosotros los jóvenes tampoco ha sido subsanada como se debería. Entonces no puedes entender el tema de la salud mental de forma aislada, comprendiendo, ejemplo, la tasa de desempleo de los jóvenes actualmente se encuentra en 21%. ¿Cómo va a ser la incertidumbre del joven que cuando quiere salir a estudiar o a trabajar no tiene el acceso necesario, no tiene las garantías? Y aparte de esto, la salud mental viene siendo más que todo un privilegio de pocos y no un derecho como debería ser. ¿Y en esto qué implica? Pues básicamente nosotros tenemos que recurrir a otros mecanismos como los canales de comunicación, como las redes sociales, para visibilizar las problemáticas. Pero como decía mi compañera, en muchas ocasiones se deslegitima al sujeto, puede ser revictimizante y por lo tanto pues claramente se incrementa la problemática. Somos
una juventud que tenemos la posibilidad y tenemos, yo diría que el valor para hacer escuchar nuestra voz, bajo distintas instancias de participación. Pero realmente comenzamos a visibilizar lo que algunos llegaron a sufrir, pero no llegaron a comentar ante otras personas. La primera pregunta que hacíamos, Sebastián, iba como direccionada a entender quién podría llegar a ser ese doliente de esas cifras que se incrementaron en cuestión de suicidios. Que esto simplemente es una cosita que estamos viendo de algo que puede llegar a ser mucho más grande. Pero la pregunta la planteo igual. ¿Es responsabilidad del Estado? ¿Es una responsabilidad personal? Somos una generación que de golpe tiene mucho mayor acceso a información y que eso nos podría servir como herramientas, pero otros también dirían, hey, necesitamos ayuda y necesitamos expertos que nos digan cómo recibir esa ayuda. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, Diego, para abarcar esa pregunta, creo que es necesario entender algo, y es que tenemos una convergencia de diferentes caos juntos. Entonces está el tema del Estado, que de por sí invisibiliza el tema. Está la misma ciudadanía que lo vuelve paisaje. El muchacho se suicidó. ¿Quién embarrada? ¿Quién sabe qué está sucediendo en su casa? No pasa de ahí. Que vuelve un tema que hay que ocultar. El mismo Estado también tapa las cifras. Quizás no todas las cifras que nos entregan sean las reales. Muchos de los suicidios los pasan como muertes naturales, otro tipo de muertes. Eso también por el mismo sistema de salud que le conviene más a la hora de recibir cierto paciente que va a morir de cierta forma o de otra forma. Entonces eso también va en sus cifras económicas de cuánto recibe por un tipo de paciente que muere y otro. Dentro del mismo círculo social de la persona que quizás tiene esa ideación suicida, está el hecho educativo, cultural, social, ambiental, económico. Entonces, las brechas podemos enfrentarlas si entendemos que todos somos un todo, somos un conjunto, un colectivo, en el cual necesitamos del otro para podernos apoyar de la mano, para poder ayudar a sacar esas potencialidades que tiene el otro. Si no nos comprendemos de esa forma, seguimos cada uno como islas aparte que trabajan desde su propia perspectiva. Pero de hecho, Nicolás, eso pareciera ser algo que identifica mucho al colombiano, y es que cada uno tira, y hemos sido, digamos que así históricamente, cada uno ha tirado por su lado. Yo veré cómo me salvo y yo veré cómo busco ayuda, en este caso, en el tema de salud mental. Es que es un tema muy complejo, entendiendo que Colombia, de por sí, de la historia, de las raíces, somos multiculturales. Y no hemos aprendido desde el principio a aceptar esa multiculturalidad y a arraigarla. Entonces, esta cuestión relacionado con la salud mental es muy de, no, yo no digo porque quizá me vean como débil, o no, yo no digo porque quizá me vean raro, el bicho raro, el que no se acopla. Y entonces pensamos que solo nos pasa a nosotros, solo está... nuestro mundo... Son casos aislados. Exactamente, es nuestro mundo, es lo que nosotros estamos viviendo y nadie más lo está viviendo. Y pues la verdad es que no. La pandemia y la pospandemia nos ha demostrado que es un problema grave, que es un problema sistemático y algo que está calladito ahí abajo, pero que en algún punto, si no le ponemos la atención debida con los lineamientos sociales requeridos para cada población, va a ser un problema muy serio a la larga. Lo que habla Nicolás es supremamente importante porque también es muy diciente frente a las realidades que existen en nuestro país, que son muy dicientes, y de hecho lo hemos comentado en otros episodios, de lo que se puede llegar a ver en las ciudades y lo que sucede realmente en la Colombia rural. Hay unas cifras del Ministerio de Salud que son bien dicientes de lo que significa el abordar la salud mental en Colombia. Hablan de que hay 270 instituciones avaladas para prestar servicios de salud mental en todo el país, pero hay sitios en donde ni siquiera están. Por ejemplo, Guaviare, Guainía, Paupés, Bichada, no hay ni siquiera una institución para atender pacientes. Esto pareciera como si tuviera uno una olla a presión, ¿no? Como si eventualmente, sobre todo en estas regiones que desafortunadamente son tan olvidadas, y algunas de ellas tienen problemas de orden público que terminan generando más y más problemáticas. Yo creo que la olla a presión ya estalló.
Lo que pasa es que no tiene la visibilidad suficiente, no la estamos atendiendo. Pero hace décadas, pues a raíz del conflicto armado, ya había una emergencia en salud mental y ahora con la pandemia eso se ha profundizado. Efectivamente el Estado no está tomando medidas que tengan un enfoque diferencial y que lleguen a las comunidades más empobrecidas y a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes. No solo no hay centros de salud suficientes, sino que en los que hay no hay profesionales suficientes y menos especialistas suficientes, ni siquiera en Bogotá. ¿Sí? Pregúntese cuántos especialistas en salud mental hay en Bogotá, cómo es su remuneración, cómo es el acompañamiento que tienen estos profesionales. Durante la pandemia hubo también una crisis en salud mental en el personal médico que no ha sido atendida. Entonces preguntémonos cuál ha sido la inversión también en los equipos, en salud mental, en las ciudades y en las zonas urbanas. Entonces realmente hay toda una asistencia por parte del Estado, y lo que hemos visto es que la sociedad civil se ha organizado para cubrir un poco esa necesidad. Entonces usted ve, por ejemplo, en el Chocó está una oferta pequeña, ya sea de Naciones Unidas o de organizaciones de la sociedad civil, que son las que llegan por los ríos o las que llegan a las comunidades más apartadas, pero aún así es insuficiente. Entonces es un término en términos de la exclusión histórica también de las comunidades más empobrecidas y discriminadas. Hablábamos algo fuera de cámara, Miguel Ángel, y es cómo esas realidades necesariamente van a ser distintas para cada persona. Y la doctora tocaba cifras que de alguna manera involucran al Chocó. Estaba viendo un reciente reportaje de Colombia 2020 y hablaban de cómo se presentan solamente en 2022 20 suicidios en el departamento, y las autoridades las señalan que entre las razones por las cuales se presentan estos suicidios está el confinamiento, el temor al reclutamiento como los principales motivos. El no atender estas emergencias, el no atender este tipo de situaciones, ¿qué podría llegar a generar, sobre todo para una generación que ya de per se está sintiendo que no tiene futuro? Claramente, mira, yo te voy a decir un concepto que es muy psicológico y viene siendo desesperanza aprendida, que es lo que nosotros en su mayoría llegamos a tener. Es básicamente que tú buscas muchas alternativas para poder subsistir y salir adelante, pero intentas esto y no puedes. Y en muchas regiones de esto se logra extrapolar esta realidad. Entonces, bueno, voy a intentar encontrar un trabajo, pero las tasas de informalidad en el país son gigantes. Voy a intentar entonces salir de mi región. No puedo. O también por vías fluviales, en ocasiones hay muchas personas reclutando jóvenes también que también sirven para el comercio sexual o inclusive para portar armas y ser carne de cañón. Entonces la cuestión acá radica lo que estábamos hablando, el Estado no está acompañando, y esto va a incidir en que claramente se sigue invisibilizando, porque normalmente en este país al que se visibilice en temas de salud mental es aquella persona que tiene capacidad económica o alguna relevancia social, pero aquella persona que no tiene estos medios, que su vida es igual de válida, que puede ser un primo, un hijo, un sobrino, no se le brinda la atención necesaria y simplemente por cuestiones económicas se deslegitima y en ocasiones se olvida. Se ve como una estadística, cosa que no debería ser así. Bueno, al final eso también terminó sucediendo con las mismas cifras de pandemia, que no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, terminaron tratándose como números, contagios, muertos, y detrás de eso hay sin duda un duelo, una problemática y diferentes realidades que se viven allí. Y le quería preguntar a Alicia precisamente sobre esas realidades y lo que para algunas regiones puede llegar a considerarse una poca exposición, si se quiere nula, y para el caso de quienes de golpe estamos acá en Bogotá con un celular, un dispositivo inteligente, en redes sociales, tal vez es una hiperexposición. ¿Cuál podría llegar a ser esa otra cara, ¿no?, de esa hiperexposición y que uno como que es más permeado hacia ese lado? Bueno, está súper bien, claramente que lleguemos con más acceso al internet a otros lugares, pero eso también hace que comunidades que de pronto no están preparadas para recibir tanta información, ese choque de información va a hacer que ellos no puedan llegar a identificar quiénes son, sino que quieran imitar otras cosas. Por ejemplo, desde la ciudad, yo tomo ejemplo la red social de Instagram, que es una red social en la cual va siempre al ideal, a donde quiero llegar a ser. Entonces quiero llegar a ser la persona más feliz, la persona que tiene más me gustas, la persona que sale todos los días, viaja todos los días,
y ver que realmente ese estilo de vida no lo puede tener casi que el 90% de la población, pues va a hacer que haya, como decía mi compañero, una desmotivación, porque entonces tú dices, bueno, yo sí quiero tener ese estilo de vida, necesito conseguir un trabajo, pero pues conseguir trabajo va a ser súper difícil. O por qué no lo estoy logrando, ¿no? Si ya estoy haciendo todo lo que esta persona que yo sigo está logrando. Ajá. Y no empezamos también a trabajar nuestros propios métodos, porque también pasa incluso que listo, consigues un trabajo, pero resulta que ese trabajo no tiene condiciones dignas, entonces tienes unos horarios terribles, pero entonces todos te dicen, bueno, pero estás bien porque estás trabajando, ya no eres desempleado, pero ya no tienes tiempo para trabajar tus hobbies, para trabajar en ti. Entonces siento que al final los jóvenes también sufrimos una gran presión porque no somos ni niños ni adultos, entonces todo lo que hagas va a ser decisivo para tu vida. Y esa presión pues va a hacer que, sumado con los medios de comunicación, pues estalle la olla a presión, como decía. Ese es un gran tema para tocar en un rato, porque entonces hay un nivel, un sentido de presión que esta nueva generación siente por cuenta de la influencia de esas redes sociales, pero quiero desprenderme de una cosita que precisamente Angélica decía para volver a retomar el tema de regiones y preguntárselo a Nicolás. La respuesta de la Secretaría de Salud de Bojayá, que fueron donde la gente de Colombia 2020 estuvieron hablando sobre el tema de varios suicidios que se han presentado este año allí, ellos daban como razones las distancias entre 4 y 12 horas de bote hasta las comunidades, sumada a la situación de orden público que se presenta en la región, la poca información oficial de las comunidades y la falta de recursos hace que se salga de las manos prácticamente. Esto, volvemos al mismo tema, esto pareciera como una historia de nunca acabar y que siempre repetimos en nuestro país. Es como si esa necesidad de entender las realidades bajo las cuales se manejan tanto comunidades afro como comunidades indígenas, como los mismos habitantes de estos territorios, y no sabemos cómo viven. Es que con Bojayá, precisamente, el punto de Bojayá es muy importante poderlo estudiar en su conjunto. No nos olvidemos la masacre que hubo a inicios de los 2000, donde ellos mismos han hecho sus propios pinitos, por decirlo así, sus propios pasos para subsanar todo ese dolor que han sentido a partir de reconstrucción de memoria. Y no es una reconstrucción de memoria como los historiadores a veces lo vemos, que es archivos, no, es una construcción de memoria que va desde cánticos, que va a poder expresar todo lo que ha pasado, todo lo que han podido sentir desde diferentes puntos de vista que les permite dar una visión mucho más grande, y ese es uno de los mayores problemas que ha tenido Colombia en general. Y parecería que todas las políticas públicas del país salieran de la séptima. Y no es así. Tenemos una población indígena muy importante, tenemos población afro, población rom, población campesina, población con discapacidad, que no son de la ciudad, que son ajenos, pero que tienen sus propias costumbres, su propia cultura, y que el Estado no ha sabido llegarles. Y ese es uno de los grandes problemas de la salud mental. Cuando centralizamos todo, cuando evitamos poder reconocer la diferencia y las diferentes costumbres, pues nos genera el problema de el abandono en Bojayá, el abandono en Chocó, el abandono en La Guajira, que solo se prenden las alarmas en ese momento, pero antes quedan olvidados. Quisiera agregar algo con lo que estás diciendo, y es que existe una política para la atención a víctimas del conflicto armado, es el PAPCIVI. Y entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con el PAPCIVI para que las comunidades más afectadas por el conflicto armado aún muestren estas tasas en afectaciones en su salud mental? O sea, ¿qué está pasando con la aplicación de esta política para que comunidades como Bojayá, que efectivamente pues sufrió una masacre dentro de un centro religioso, la comunidad se fue a resguardar allí y allí murieron? Imagínense en términos emocionales, psicosociales, lo que implica eso para una comunidad. Luego tuvieron que desplazarse y hasta ahora están empezando su retorno. La comunidad ha sido resiliente, como tú dices, pero el Estado no está haciendo medidas suficientes. Y quería agregar algo más a esta discusión que creo que no se ha mencionado, que tiene que ver con el enfoque de género.
no hemos hablado del impacto que tiene la salud mental, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, la sobrecarga de cuidado que tuvimos las mujeres durante la pandemia, lo que ocasionó tener que estar con esposos, hijos e hijas y además trabajar y estudiar al tiempo. Y que en algunos casos terminaba siendo el mismo victimario con quien convivían en esos espacios, ¿no? En confinamiento. En confinamiento. Sebastián, pero no quería dejar de escuchar su opinión porque al final pareciera que todo lo que se desprende de las problemáticas de salud mental en el país es por un desconocimiento de país. ¿Es así o no es así? Sí, un desconocimiento de país y un poco de interés en conocerlo, que son dos cosas que van de la mano. Además de la falta de aplicación de habilidades para la vida en los múltiples escenarios de vida que tenemos, desde que tenemos de 0 a 5 años, de cuando ya entramos a primarias, pasamos secundaria, universidad, los que tenemos el privilegio de acceder a esto, ¿cierto? Y ahí vienen también otros problemas del mismo sistema educativo, cómo le entregamos más herramientas a los docentes para que ellos, en sus tablas de clase, que ya de por sí son apretadas, le entreguen ciertas habilidades para la vida, para que puedan ser un poco más resilientes frente a las diferentes problemáticas que viven desde sus casas, hasta las mismas instituciones educativas. Entonces entramos en espacios, en debates, en circunstancias donde decimos, hey, no, esto no puede seguir así, esto no puede seguir así, el Estado tiene que entregarnos todo, pero ¿qué? ¿En qué momento? O bajo qué hoja de ruta también, ¿no? O bajo qué hoja de ruta. Por acá hay objeciones, tenemos aquí una línea de objeciones. Y hay un gran problema porque se nos acabó el tiempo, y si se dan cuenta, quedaron varias cosas sobre la mesa. Redes sociales, cómo se está tratando este tema en los colegios, de qué manera se está tratando o se está hablando de este tema también en las casas y por supuesto algunos que ya comentamos como es las realidades que se viven en las diferentes zonas del país y por supuesto lo diferente que puede llegar a ser el tratar este tema para comunidades indígenas, para comunidades afro y para una persona en la ciudad que pueda o no pueda llegar a tener recursos. Son muchos los temas que nos quedan ahí, digamos que en el tintero y que esperamos poderlos abordar en un próximo episodio de Jóvenes Pensantes. Por lo pronto los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos dejen sus comentarios de lo que ustedes opinan, de cuál puede llegar a ser el mayor factor que ayuda a que estas enfermedades mentales no se visibilicen de la mejor forma en nuestro país. Yo soy Diego Ferrer y nos vemos en un próximo episodio de Jóvenes Pensantes. Chao.